si son importantes las cosas terrenales en la Biblia, más importantes son las cosas espirituales de la Biblia. Y la Biblia, en cada uno de sus versículos, vamos a verlo así. Este es el versículo literal y terrenal. Y en la parte de arriba, ¿verdad? Sobrepuesto en esas mismas letras, en ese mismo versículo, viene la parte espiritual. Pero para que podamos ver esa parte espiritual, primero necesitamos del Espíritu Santo. Segunda, ver las cosas a través del Espíritu Santo igualmente. No como se veía o como lo puede ver el mundo o como puede leerlo el mundo. Tenemos que entrar a la parte espiritual, ¿sí? Y eso es lo que yo pretendo, que la iglesia aprenda a ver las cosas espirituales de la Biblia y no las cosas terrenales. Primeramente, vean, dice el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es una fe. Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, a veces, ¿verdad? Como es el caso de lo que dijimos, ¿verdad? Que acerca del día de reposo, que si el sábado lo tenemos que observar. Dice, hermanos, vamos a ver claramente que el observar el sábado, si lo quieres tú como cristiano, no como medio de salvación, sino como una muestra de tu cristianismo, pues vete a ganar almas. Si queremos observar el sábado, ¿verdad? Como día de reposo, hay que ir a ganar almas el sábado. Pero no practicarlo como en el judaísmo. Es un error. Dice, porque estas huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y se está refiriendo obviamente a las tradiciones conforme al Antiguo Testamento. Estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, primero, tenemos que tener, ¿verdad? Cuidado, ¿por qué? Porque puede haber engaño. ¿Engaño en qué? En la enseñanza de la Biblia. La enseñanza. Acuérdense que en este momento de la historia todavía no estaba conformado el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que se enseñaba acerca del Evangelio de Jesús se enseñaba a través de el Antiguo Testamento. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien, entonces dice, puede haber engaño en la enseñanza. En la enseñanza. ¿De quiénes? De los hombres que enseñan el Antiguo Testamento conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme al mundo, conforme a las enseñanzas terrenales, ¿sí? Bien, engaño en las enseñanzas. Luego dice, que enseñan cosas terrenales y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, enseñaba ¿qué? Cosas espirituales. Es lo que está diciendo ahí. Dice Jesús, ¿verdad? Dice, nuestro Señor Jesucristo enseñó cosas espirituales, como la que ya vimos, ¿verdad? Acerca del día de reposo. Bien, dice, tengan mucho cuidado, porque puede haber engaño. Luego vean que dice, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, terrenal y espiritual. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, en Él viene todo el conocimiento
de Dios. Todo lo que queramos saber acerca de Dios, acerca de lo que Dios manda, tiene que ser a través de lo que nuestro Señor Jesucristo estableció. Vamos a ir a, vean el versículo 2, 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo? Es el Evangelio, es el conocimiento, ese es el misterio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo viene y entonces a través de Él tenemos el entendimiento, ¿verdad? Y ya no hay misterio, ese misterio ya está resuelto en Cristo Jesús. Ese es el misterio del Padre y de Cristo, el Evangelio bien entendido. En quien están, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién? De Dios. En Jesús están todos, ¿verdad?, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, si yo quiero saber las cosas realmente que Dios manda en el Antiguo Testamento, ¿qué necesito? O en la Biblia misma, ¿qué necesito? A Jesús. Es a Jesús al que necesito. Primero tenerlo en mi corazón, y después ir escudriñando las Escrituras para que a través de eso el Espíritu Santo me vaya dando entendimiento correcto de las cosas. ¿Ya vamos entendiendo eso? ¿Sí? Bien. Y un entendimiento correcto de las cosas es cuidarnos por medio del tapabocas. Cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? Es importante, hermanos, todos deben de tener tapabocas, todos. ¿Verdad, mi hermana Nicole? La hermana... Sí, todos tenemos que tener ese entendimiento. Ahora, fíjense bien. Entonces, dice, en Jesús está la plenitud de la deidad. ¿En cuanto a qué? En Jesús está la plenitud de la deidad. El contexto nos lleva en cuanto a plenitud, quiere decir completo, entero. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de lo que Dios manda. Ese es. Entonces, en Jesús está la plenitud de la deidad, es decir, en conocimiento de lo que Dios manda. En toda la Biblia. Está en Jesús todo. No tenemos que buscar fuera de la Biblia. En Jesús, en los evangelios, en la vida de Jesús podemos entender realmente todo lo que Dios quiere para el hombre. ¿Sí? Entonces dice, en Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo el entendimiento de lo que Dios manda. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué es estar completos? En Jesucristo, nosotros estamos completos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de Dios. ¿Sí lo vamos a entender? O sea, no necesitamos más. Lo que necesitamos es tener verdaderamente a Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús entra en el hombre, entra junto con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da luz para el entendimiento de las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? Está muy simple, ¿verdad? Está muy fácil. Entonces, y vosotros estáis completos en Él.
que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que Él, nuestro Señor Jesucristo, es la autoridad, ¿verdad? ¿De quién? De todos potestades y autoridades. ¿Sí? Potestades y principados, ¿verdad? Y eso se resume en autoridad. En autoridad, ¿con respecto a qué? Con respecto a las cosas que Dios manda. Es decir, si queremos ir a alguien que tenga autoridad para decir qué es lo que realmente Dios manda en el Antiguo Testamento, en el sentido espiritual, tenemos que ir a Cristo. Ahí no hay nada. Ninguna autoridad espiritual ni terrenal puede contradecir a Cristo, ninguna. Miren, vamos a Gálatas. Dice, fíjense bien que dice Pablo aquí en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, un ángel puede ser una autoridad espiritual, ¿verdad?, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero vean que dice el 8 nuevamente, dice, si aún nosotros, es decir, ellos, los apóstoles, si nosotros los apóstoles o un ángel, ¿verdad?, espiritual les anuncia un evangelio diferente del que ya ha sido anunciado por nosotros, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo se está refiriendo aquí en cuanto también a un grupo de judíos, ¿verdad?, que estaban enseñando judaísmo dentro de una iglesia cristiana que estaba en Galacia. Sí, vamos a entender. O sea, casi es el mismo caso en Colosas que en Galacia. Y entonces dice, el que quiera conocer verdaderamente de las cosas de Dios necesita tener a Cristo. Y en Él estamos completos. Los que hemos creído en Cristo tenemos completo conocimiento. Lo único que necesitamos es estudiar Biblia y estar conscientes de todo ese conocimiento, si lo vamos entendiendo. Ahora, dice, ninguna autoridad, ya sea terrenal o espiritual, puede contradecir a la autoridad de Cristo. Ninguna. Ni el Papa. Bien. Y lo dice. Ahora, quiero que vean este versículo 11, 12 y 13. Fíjense bien, quiero que pongan mucha atención en esto. En Él, en Jesús, también fuisteis circuncidados. Fíjense bien, ¿los cristianos nos tenemos que circuncidar? No. Pero dice que fuimos circuncidados. Entonces, hay una circuncisión. Quiero que pongan mucha atención en esto, ¿eh? Circuncisión. Ahora, vean el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. Bautismo. ¿Sí? ¿Los cristianos tenemos que bautizar? Sí. Ahora vean el 13.
Y a vosotros también, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Quiero que vean esto, ¿eh? En el 3 está hablando de ¿qué? De una resurrección. Está interesante esto. Primero, fíjense bien, ¿eh? Nosotros, los cristianos, no tenemos que llevar una circuncisión en nosotros. Física. No debemos física. No la tenemos. El pueblo judío sí, porque es mandato para ellos, para el pueblo de Israel. Pero nosotros no. Pero sí tenemos una circuncisión espiritual. Sí la tenemos, ¿eh? Vamos a Romanos 2. ¿Ven cómo viene todo lo terrenal y todo lo espiritual? Dice Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Lo que está diciendo aquí Pablo, el que es pueblo de Dios, el hombre, la mujer que es pueblo de Dios, es judío, pero en lo interior, no en el exterior, en lo interior, en el espíritu y en el corazón. Y ese tiene una circuncisión no física, sino espiritual. Fíjense eso. Pero eso ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el hombre? Lo hizo Dios. Ahora, vean, el bautismo. Cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, el mar se abre, ¿verdad? Miren, vamos rápidamente a Éxodo. Éxodo 14. Esto está interesantísimo. Creo yo, ¿verdad? Creo yo. 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Verdad? El pueblo de Israel sale de Egipto, y el Señor abre, ¿verdad?, el mar, y pasa por ahí el pueblo de Israel. Ahora, eso es un bautismo, hermanos. Pero ese es el bautismo, símbolo del bautismo terrenal. Quiero que vean esto, símbolo del bautismo terrenal, es decir, del físico. Pero ahora vamos a Josué. Vean todo esto, qué hermoso es esto. Josué 3:15. Josué 3:15. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Es decir, aquí
el Jordán venía en este sentido, ¿verdad? El mar salado es el mar muerto. Entonces dice que venían de acá descendiendo las aguas y de repente se pararon, ¿verdad? Se pararon aquí, se detuvieron en un montón y las que iban aquí pues obviamente descendieron de manera que ya no había, desaparecieron, ¿verdad? Pero por aquí pasa el pueblo de Israel, símbolo de un bautismo espiritual, porque están entrando ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Ya lo vamos viendo? Sí, van viendo. Espero que... es símbolo de un bautismo espiritual. Ahí está. Bien, ahora, vamos. Y a vosotros también, estando muertos en pecados y en la incircuncisión. Fíjense bien lo que está diciendo ahí Pablo. Fueron salvos sin circuncisión física. Sin circuncisión física fueron salvos. Por eso dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Es decir, nos salvó ¿qué? Con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ya fuimos perdonados. ¿Sin esta qué? Sin esta circuncisión. Aquí lo repite. Pero ahora vamos a ver, hay una resurrección. Hay una resurrección. En el 13 ahí está hablando de resurrección. Dice, y a vosotros también estabas muertos en pecados. Y nos dio vida. ¿Y eso qué es? Resurrección. Ahora vamos a Primera de Reyes. Primero de Reyes. Primera de Reyes 17, 21. Dice, está hablando de Elías. Y este Elías va a la casa de una viuda, está ahí varios días y esta mujer lo hospeda, le da de comer, ¿verdad? Y de repente muere su hijo, muere el hijo de esta mujer. Entonces Elías le dice al Señor, Señor, yo no puedo ser maldición para esta mujer. Y dice, después de que la mujer le dice a Elías, oye, yo te hospedo y tú me traes maldición a mi casa, pues como que no, porque ha muerto mi hijo. Y luego dice el 20, y clamando Elías a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió Elías sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El alma ya sabemos que es la vida ¿qué? Terrenal. El alma es la vida terrenal o física. ¿Vamos viendo? Sí. Ahora, pero cuando llega Jesús, ¿qué nos trae? Primero, una resurrección espiritual. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Sí. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. A la que no veo es a la hermana, hermanita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh. Efesios 2, vean, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya lo vieron? Es una resurrección espiritual. Ahora vamos a regresar al 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Ya lo vieron? ¿Es una resurrección física o espiritual? Espiritual. Espiritual. Vean cómo va Pablo separando lo terrenal de lo espiritual. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y ahora vean el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense bien. Las autoridades espirituales de maldad, ¿verdad? Traían en la mano que Marcelino era bailador, pachanguero, bullanguero, bailador, tomador y todo lo demás. Que Ismael era mentiroso, parrandero, bullanguero también y tomador. Que todos los hombres tenían pecado. Traían las actas aquí. Dice, pero cuando está Jesús en la cruz, les arrebata, le quita. Primero vamos a verlo en lo individual, ¿verdad? Trae la carta de Ismael, donde venían todos los delitos que estaban cometidos por él. Y dice Jesús, te lo quito y lo voy a clavar en la cruz, aquí en la cruz, y voy a poner toda esta carta a mi nombre, dice Jesús, a mi nombre. Todo, porque cada hombre que era crucificado, ¿verdad? En esta parte le ponían la razón por la cual había sido crucificado. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos que ir a la crucifixión. Y cada uno de ellos debería de tener todos los pecados que habíamos cometido y por los cuales se nos estaba crucificando. Cuando Jesús llega a la cruz, quita, ¿verdad? Aquí está la cruz de la derecha y aquí está la cruz de los de la izquierda y quita, ¿verdad? Aquí está Enrique, agarra, dice el Señor, aquí está, agarra el acta y la pone aquí, en la de él. Y entonces todos los pecados que tenía Ismael, Marcelino, Enrique, Roberto, Raúl, Carlos, todos los ponemos aquí, todos. Y de esa manera Jesús trae sobre él todos los pecados del mundo. ¿Sí lo vas comprendiendo? Ahora, vean qué dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz de Jesús. Aquí está. Bien, ahora vean qué dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la cruz. Aquí están todos los pecados de todos. Aquí. El diablo traía todos los pecados de los hombres y los nombres de los hombres. Aquí. Jesús se lo arrebata. Quieto. Y dice, ahora ya no. Los despojó, se los quitó. Y no le dijo, ¿me los das por favor? No, despojar quiere decir quitar de una manera brusca. Ahora ya todos estos están aquí. Todos. Y hermanos, nuestro Señor Jesús dice, ahora lo hago público.
es decir, que todos lo conozcan, que todo el mundo sepa, que todos sepan. Ahora, si no lo creen, es su problema. Pero ya todos los pecados están perdonados de todos los hombres, todos. Pero para que se haga válido la bendición, la misericordia de Dios en ellos, necesitamos de Jesús. Miren, vamos rápidamente a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio, en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Bien. Entonces, dice el 15, despojó a las autoridades, ¿verdad? A las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la gran obra de nuestro Señor Jesucristo no fue mientras enseñó. La gran obra se culminó en la cruz. Ahí fue donde el Señor ya pudo decirle al Padre, ¿verdad? Consumado es. ¿Bien? Ok. Y dice, por tanto, dice, ya están todos, todo lo que yo no pude, ¿verdad?, hacer en la ley, todo lo que yo no pude hacer en la ley, todo lo que los hombres no pudieron hacer en la ley, todo, absolutamente todo lo que no pude cumplir de la ley, ¿qué pasó? Ya quedaron ahí. Ahí quedaron. Porque el pecado es infracción de la ley, es decir, incumplimiento de la ley. Pero ya fui salvo, ¿verdad? Ya tuve una circuncisión espiritual, tuve un bautismo espiritual, tuve una resurrección espiritual. Y si esto es lo importante, y eso es lo que hizo Dios, ¿esto importará? No. ¿Tenemos que llevarlo a cabo? Sí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es esto, lo espiritual. Bien, dice. Por tanto, nadie os juzgue. Dice, ni Dios te juzgó. Ni Dios te juzgó. Ni Cristo te juzgó. Ni el Espíritu Santo te juzgó para salvarte. ¿No? Porque fue todo a través de Jesús. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Porque todas estas cosas son, ¿qué? Terrenales. Cosas. Días de reposo. ¿Días de reposo cuál es? No, sábado. El día de reposo sí, pero el espiritual. El espiritual, y ahorita vamos a ver cuál es el día de reposo espiritual. ¿Sí vamos comprendiendo? Bien. Ahora dice, por tanto nadie os juzgue, ¿verdad?, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo esto terrenal es una sombra de lo que había de venir en Cristo. Pero vean que hay un cambio aquí. Es una sombra, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. ¿Y es un cuerpo físico? Espiritual. Es un cuerpo. ¿Ya?
¿Sí? Dice, todo eso es terrenal, pero lo importante que es lo espiritual. Y todo en Cristo. ¿Sí? La sombra, es decir, algo que no tiene sentido. ¿Mi sombra será yo? No. Mi sombra se ve, pero no soy yo, el real soy yo. Así lo que está diciendo ahí Pablo. Lo real es Jesús. Todo lo escrito solamente tiene importancia cuando se ve a través de lo espiritual. Pero si se ve a través de lo terrenal, viene a ser una sombra de lo que es real. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Entonces, sombra y real. Cuerpo y real. Lo real. ¿Bien? Ok. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lo que ahí está diciendo Pablo dice, ¿cuál será el premio? El premio, miren mis hermanos, cuando hemos llegado a Cristo, el premio es los galardones, ¿verdad? Dice, esfuérzate en las cosas espirituales, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, premios espirituales. Eso. Esfuérzate en las cosas espirituales para que te ganes galardones. ¿Por qué? Porque dice, entremetiéndose y afectando la humildad y culto a los ángeles. Los ángeles son espirituales, obviamente, pero no debemos de darle culto. Hoy en día, entre las iglesias cristianas está surgiendo y metiéndose del mundo una enseñanza contraria a la Biblia que se llama angelismo. El angelismo dice que tenemos que tener a los ángeles como mediadores, que tenemos que tener a los ángeles como protectores. Y ciertamente así ocurre, pero ¿qué es lo que pasa realmente? Todo viene de Dios. Por lo tanto, nada de darle gracias a los ángeles, nada de tener una relación con Dios a través de los ángeles, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Entonces, ¿el angelismo está equivocado? Sí. Es bíblico, pero mal entendido. Bíblico, pero mal entendido. O mal enseñado. ¿Sí? Entonces, y es curioso, esa misma doctrina estaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en los tiempos de Pablo. ¿Sí? Y dice, que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Lo que no vemos, ¿verdad? Metiéndonos. Es decir, lo espiritual. Dice, si yo voy a enseñar o voy a meterme a las cosas espirituales, tiene que ser a través de Cristo. Pero si me meto en cosas espirituales, en cosas que no he visto, que no sé, que no comprendo, pues no debo de meterme. Tiene que ser a través de lo espiritual, pero a través de ¿qué? De Cristo. Porque Él es la autoridad, ¿verdad? Y luego dice además, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por qué? Se meten en lo terrenal. Lo terrenal obviamente es sinónimo de lo carnal. Cuando queremos ver las cosas de Dios, ¿verdad? A través de lo carnal, nos vamos a equivocar.
nos vamos a equivocar. No, las cosas de Dios, las profundas, las que valen la pena, las que verdaderamente tienen el propósito de Dios son las espirituales. Bien. Y no haciéndose de la cabeza, es decir, de la autoridad de quién. Dice que los que hacen esto van a errar. ¿Por qué? Porque no se agarran de la autoridad, de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Autoridad de Jesucristo. Cuando el hombre empieza a ver la Biblia a través de su vista terrenal, de su vista física, no tomando en cuenta que todo absolutamente es en Cristo, entonces va a tener errores tremendos. Errores tremendos. Todo es en Cristo. Hace unos años un hombre me reclamó, un testigo de Jehová, yo diría un testigo sin Jehová, que por qué le damos tanto énfasis a Jesús y que toda la alabanza y toda la gloria, y le digo, pues es que es todo a través de Él. Si el Padre mismo manda al Hijo, ¿verdad? Miren, vamos a Isaías 42. Vamos a explicar ahorita esto. Isaías 42. Isaías 43, 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, ese siervo es Jesús, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni chiquito, ni grande, ni nada. No hay ningún Dios chico ni grande, no. Aunque en la enseñanza, ¿verdad?, hay quienes dicen que el diablo en la Biblia dice que es un Dios, sí, pero es un Dios falso, y eso no debe ser considerado como un Dios real. Nuestro Señor, el Padre, dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, Jesús no es un Dios chiquito, es el mismo Dios fuerte y poderoso, omnipotente, que vino a la tierra a tomar cuerpo de hombre. Esa es la verdadera enseñanza. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Los cristianos sabemos quién salva. Ahí lo que está haciendo el Padre es decir: yo y el Hijo uno somos. Y en Juan 10:30 el Hijo dice: yo y el Padre uno somos. Así de simple, ¿verdad? Bien, vamos a regresar entonces. Dice: cuando no nos agarramos de la cabeza, que es Jesús, ¿verdad?, vamos a errar. Porque esa cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Es decir, dice, no se agarran de la cabeza y entonces no se agarran de la autoridad que es Jesús, pero si se agarran el cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad?, se nutre en todo el conocimiento ¿de quién? De Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Resumen:
Yo quiero comprender las cosas de Dios. Yo quiero entender la Biblia. Yo quiero hacer las cosas que Dios verdaderamente manda en la Biblia. Lo tengo que ver a través de la autoridad de Cristo, a través de la enseñanza de Cristo y a través de los ojos de Cristo. Vamos rápidamente a Mateo 5. Quiero que comprendan esto, vean bien esto. Mateo 5:17. Dice nuestro Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, quiero que comprendan esto y quiero que aprendan bien esto. Nuestro Señor Jesucristo dice: no vengo a abrogar la ley, sino la vengo a ¿qué? A cumplir. Y cumplir tiene que ver también con hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, pero resulta que nuestro Señor Jesucristo, las grandes obras que hizo cuando estuvo en el mundo, las hacía en el día de reposo. Ahora, entonces, cumplir, sí, y cumplir tiene que ver con hacer. Y hacer tiene que ver con sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo estaba mandado por el Padre para llegar al sacrificio. O sea, también implica eso. Pero entonces, ¿por qué no descansaba el día de reposo? Si era tan importante el día de reposo. Vamos a ir a Mateo 12. Dice, Mateo 12, dice el 6, fíjense bien, pues os digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Ese templo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Hebreos 3, ¿verdad? Del 3 al 5. Y dice, uno mayor que el templo, que ustedes mismos, que ustedes como pueblo de Dios, le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Es decir, el que los tiene que juzgar soy yo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, dice allá en Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 3, 2, hablando de Jesús y de Moisés, dice que Jesús es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por uno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir,
Pero Cristo como Hijo que hizo todas las cosas de Dios, ¿verdad? Y que está sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esa casa también es el templo. Es lo que le está diciendo allá en Mateo nuestro Señor Jesucristo. La cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El pueblo de Israel es el templo y nosotros somos la casa de Dios. Pero las dos cosas fueron hechas por Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él es el Señor. Ahora, el Señor del día de reposo, si es el Señor, quiere decir el dueño del día de reposo. Él es el dueño. Y es mayor que la ordenanza, porque Él hizo la ordenanza además. Pero ahora vamos a ver cómo es que Jesús, ¿verdad?, resume todo esto. Vamos a Mateo. Mateo 11. Vea, ¿qué dice? 11 aquí. 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿qué? El día de reposo, ¿para qué era? Para descansar. Para descansar. Dice, vengan a mí todos, porque yo soy el día de reposo. Yo soy el que los va a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mandamiento era para un descanso, ¿qué? Espiritual. No, físico. físico, terrenal. Cuando llega Jesús, Ahora sí. ¿es un descanso qué? Espiritual. ¿Cierto? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cuál es el más importante de los reposos? Espiritual. Y ese lo tenemos en Cristo. ¿Y cuántos días reposamos en Cristo? Todos los días. Y el más importante reposo o día de reposo son todos los días en Cristo Jesús. ¿Quedó claro? Está fácil, ¿no? Entonces, cuando se enseña que tenemos que observar el día de reposo, yo diría sí, pero vete a ganar almas. Vete a ir a los reclusorios a llevar mensaje de salvación. Vete a los hospitales a predicar el evangelio. No te quedes en tu casa en la cama, porque eso es terrenal y muy carnal. Mejor vámonos a las cosas espirituales. Predicar el evangelio de Jesús. Porque Él es nuestro reposo, no solamente el sábado, no solamente el domingo, no solamente el lunes, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año y todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Eso es el día de reposo, todos los días de nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Sí, Padre, en esta mañana en que su Espíritu Santo, Señor, por medio de la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha hecho entender, Señor, que el día de reposo y que todas las cosas, Padre, que usted manda en el Antiguo Testamento son para llevarse a la práctica en la parte espiritual.
no dejando de lado, Señor, también las cosas terrenales, pero poniendo los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, más que las espirituales, las que no se ven, son eternas. Padre, le rogamos y le pedimos que su pueblo aprenda de estas cosas para que a través del estudio, a través de la profundidad espiritual, usted nos dé entendimiento de lo que verdaderamente entiende o de lo que verdaderamente debemos de entender, Señor, acerca de su palabra y acerca de lo que usted manda. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos trajo el entendimiento de todas estas cosas para que su pueblo, Señor, comprenda las cosas verdaderamente importantes y no las que ven los ojos de los hombres a través de la carnalidad. Le rogamos y le pedimos todo esto, Señor, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.